Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermanos? Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Si usted nos visita por primera vez, sea bienvenido. Vamos a continuar, hermano, con nuestra serie, una serie maravillosa, Montes y Valles. Precioso porque la semana pasada empezábamos esta serie titulada de la esclavitud al palacio. ¿Cuántos estuvieron aquí? Si usted estuvo aquí, yo le aseguro que Dios habló a su corazón. Porque no hay palacio sin esclavitud. Hay que pasar por los valles. Y nosotros no estamos exentos, decía el pastor, de esos valles. Porque cuando pasamos por valles, hermano, podemos ver la mano poderosa de Dios actuando a nuestro favor. Pero es necesario que pasemos por ahí. Ese era el tema anterior, la esclavitud, de la esclavitud al palacio. Vimos la vida de José, cómo por los valles que él pasó, su familia, sus hermanos lo quisieron vender, lo lanzaron a un pozo y ahí lo sacaron y lo vendieron a los ismaelitas y pasó por todas esas situaciones adversas, pero la palabra de Dios dice que llegó a ser el segundo al mando del rey, porque Dios estaba con él. Eso es muy importante, que Dios esté con nosotros. Y Dios está con nosotros aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Usted está alegre. El tema para continuar nuestra serie se llama Levantándose de las ruinas. ¿Escuchó eso, hermano? Levantándose de las ruinas. ¿Y por qué levantándose de las ruinas? Porque la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo, mas 7 veces se levanta. Ese habla del justo. Todos los que son justos aquí se van a caer, pero así mismo se van a levantar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No importa que nos caigamos, hermano, pero Dios nos va a levantar. Y cuando Dios levanta algo, es para ponerlo por alto. Lo va a levantar de las ruinas. No sé qué valles está pasando usted, hermano. Yo revisé, estudiando este tema, mis valles. Estoy pasando por valles. Pero hoy vamos a ver la vida de un hombre llamado Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Impresionante, hermano. Impresionante. Yo me detuve ayer. Nunca me había detenido tanto en ese libro de Job, escudriñando la vida de este hombre. Y este hombre nos enseña de cómo nosotros podemos hacerle frente a los valles. Eso es lo importante de este tema. Vamos a ver los valles que él pasó. Los vamos a repasar, pero los vamos a ver para después ver cómo podemos enfrentar cada valle en nuestra vida. Todos tenemos diferentes valles, diferentes, pero hay cristianos, oiga esto, que los enfrentan de una manera y otros que los enfrentan de otra manera. Usted ve la vida de Job, pero ve la vida de su esposa. Como los dos enfrentando las circunstancias adversas, uno de una manera y el otro de otra manera, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque hay valles. En la Biblia yo encontré varios valles. Valle de lágrimas, valle de sombra y de muerte. El salmista habla mucho de valles. Dice que él pasó por un valle de sombra y de muerte, pero él dijo estas palabras: yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso quiere decir que aunque pasemos por valles, alguien está con nosotros. Él lo prometió. Él dijo, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Usted tiene que tener bien claro eso en su mente y en su corazón, que Dios va a estar con usted todos los días de su vida, hermano. Amén. Dice él, yo estaré tranquilo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el valle de sombra y de muerte.
hay valles de sombra y de muerte. Esto habla de que cuando aquellos traían las ovejas, dice, a verdes pastos, tenían que pasar por un valle de sombra, llamado valle de sombra y de muerte. ¿Por qué le llamaban así a ese valle? Porque tenían que pasar por praderas, donde alguna oveja podía ser tirada al abismo, y tenían que tener un sumo cuidado. Dice que el pastor iba con su cayado, con su vara. La vara era para poder llevar a las ovejas al destino, a los montes, pero el cayado era para levantar a la oveja si se caía. Pero pasaban por ese valle. Pero hay otro valle que el salmista dice en el Salmo 84, no lo busque porque quiero ir un poco rápido. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Cuántos tienen sus fuerzas en Dios aquí? Yo espero que las tenga ahí, porque si las tienen usted mismo, se va a cansar. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos, atravesando, oiga esto, el valle de lágrimas. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Oiga, eso es levantarse de las ruinas. Eso es levantarse del valle de lágrimas. No importa cuánto haya llorado, hermano. Vendrá el valle de estanque de las aguas de Dios y te podrás levantar de ese valle. ¿Cuántos dicen amén? Pero veamos la vida de Job. Vaya conmigo a Job en el capítulo 1, en el versículo, voy a empezar en el 1 al 3, para poder ver el comienzo de la vida de Job, para que usted vea quién era Job al principio, antes del valle. La Biblia dice en Job capítulo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En ese momento en la tierra no había hombre más grande que Job. Un hombre, dice, muy bendecido por Dios. ¿Pero por qué era bendecido? La Biblia da los elementos lo que él tenía. Dice que era un hombre, ¿qué? Recto, justo, perfecto. Usted puede decir, yo soy recto, soy perfecto delante de Dios. Este hombre era un hombre justo. Pero más adelante, la Biblia relata lo que iba a suceder al siervo Job. Y no mucho tiempo, no tardó mucho tiempo. Vaya al capítulo 1, en el versículo 14. Vamos a ver los valles que enfrentó Job. Varios valles, por lo menos voy a ver 4 con usted. Y el primer valle que él tuvo que enfrentar fue la pérdida de los bienes. Mire, versículo 1, capítulo 1, versículo 14 dice, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego del cielo cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Primer valle que tiene que enfrentar Job es la pérdida
de los bienes, cosas terrenales, cosas materiales. Tuvo que enfrentar. La Biblia leíamos al principio que dice que tenía 6,000 yuntas de asnas, tenía camellos, tenía todo, pero todo eso le fue quitado. ¿Cómo lo enfrentó? Al final lo vamos a ver. Pero para que usted vea lo que tuvo que enfrentar. Yo no sé qué usted ha perdido, qué le ha querido quitar el enemigo, pero a Job le quitó todos sus bienes. De la noche a la mañana quedó sin nada. Pero podemos ver allí que el diablo, pude ver yo por medio de la palabra, que el diablo lo primero que quiere robarnos es la adoración a Dios. ¿Por qué la adoración? Porque fíjese que le quemó los animales donde Job hacía sacrificio. ¿Con qué lo hacía? Lo hacía con los animalitos. Dice que él hacía sacrificios todos los días, holocaustos, dice la Biblia, y hacía holocaustos por sus hijos, porque posible sus hijos habían pecado, pero ¿con qué los hacía? Los hacía con los animales. El diablo lo primero que te quiere robar es la adoración en el valle. Allí te quiere robar la adoración hacia Dios. Entonces te va a quitar, hermano, tal vez tus bienes, tus posesiones. Y ese valle, tal vez no lo has pasado tú, ni lo he pasado yo, pero no estamos exentos. Ese es el primer valle. Vayamos al segundo. Más terrible el segundo. Vaya a Job 1:18. Vaya conmigo, hermano. Yo le quiero dar por lo menos 4 valles que tuvo que enfrentar Job, así como los enfrentó José. José enfrentó los valles, pero Job enfrentó unos valles tremendos, hermano. Por ejemplo, dice Job 1:18, dice, ¿lo tenemos todos? Entre tanto que estaba hablando, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Segundo valle, la pérdida de sus hijos. ¿Cuántos eran? Eran 7 hijos y 3 hijas. Eran 10 hijos que se le estaban quitando a aquel hombre. Cualquiera en ese momento, hermano, ¿qué haría usted? Póngase en los pantalones de Job. En un momento, ¿qué haría usted? No era uno, no eran 2, no eran 3, eran 10 hijos que el diablo le estaba quitando. Dice, leía algún comentarista por ahí, ¿qué sentirían aquellos padres viendo las 10 tumbas recién excavadas? 10 tumbas para que sus hijos fueran enterrados ahí. Cualquiera en ese momento, hermano, el dolor lo puede hacer perder su fe hacia Dios. Pero Job dice que se mantuvo firme. Era la pérdida de los hijos. El diablo estaba logrando, con permiso de Dios, porque Dios le dio permiso. El diablo no hace nada sin permiso de Dios. Él le hace los mandados a Dios. Pero cuando Dios te prueba es porque Dios tiene algo mejor para ti más adelante. Tiene doble bendición para tu vida. Porque al final vamos a ver el postrer estado de Job. Y a mí me gusta más el postrero que el primero. Pero no se puede llegar al postrero si no pasas por el primero. Tienes que pasar por el primero. No te vas a escapar. Si eres hijo de Dios, te van a pasar por el primero para llegar al postrero. Pero el postrero es maravilloso, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo veo el postrer estado de Job, hermano, y la Biblia relata que a él se le dio el doble. Pero más adelante vemos eso porque no termina la historia ahí. La historia comienza con la pérdida de los bienes, la pérdida de sus 10 hijos, pero faltaba 2 más. Vaya conmigo a Job 2:7. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cuántos están aquí esta mañana? Yo espero que Dios le esté hablando, porque a mí Dios me habló anoche. Yo estuve platicando con Dios y yo le aseguro que cuando Dios habla con uno de estos temas, Dios le dice a uno,
vas a tener que pasar por esos valles tú también, si quieres ver mi gloria. Pero mire, Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. La terrible enfermedad de Job, otro valle que tenía que pasar. No bastaba con perder sus bienes, no bastaba con perder sus hijos, sino que el diablo iba a tocar su cuerpo y depositó, dice ahí, una sarna maligna, donde él dice que se rascaba con un tiesto. Entonces, imagínense, hermano, imagínense la situación que está viviendo Job. Es una situación terrible. No solo había enterrado a sus 10 hijos, sino que cae enfermo. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Yo creo que aquí a ninguno, ¿verdad? Hermano, entonces dice la Biblia que él dice que estaba sentado en medio de ceniza. Pero lo más importante de todo esto que iba a pasar Job, lo vamos a ver al final. Yo al final quiero ver esto con usted porque es importante cómo él enfrentó todo esto. Porque yo no sé cómo los enfrenta usted. Si cuando le viene la enfermedad, cuando le diagnosticaron una enfermedad, usted empieza a decir, bueno, ¿y dónde está Dios? O le quitan un hijo. Tal vez se lo metieron a la cárcel, yo no sé qué habrá pasado. Tal vez le quitaron a un hijo, se lo llevaron. ¿Cómo enfrenta? ¿Cómo enfrentamos eso? Eso es lo importante de este tema, de cómo enfrentamos las circunstancias adversas. Porque hay algunos que le reclaman a Dios. Hay unos que dicen que Dios los abandonó y eso es mentira del diablo. La Biblia dice que Dios ha prometido que nunca nos va a abandonar. La Biblia dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y la Biblia dice también que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él lo prometió lo va a cumplir. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos que Dios nos abandonó, pero eso es la humanidad. Eso es el diablo que viene diciendo a nuestra mente, Dios te abandonó, Dios ya te dejó solo y ahora te vas a morir. No te vas a morir, hermano, porque Dios está contigo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo estoy alegre por eso, porque Dios está conmigo. Que aunque pase por el valle de lágrimas o por el valle de sombra y de muerte, yo no voy solo. Alguien va conmigo y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vino la terrible enfermedad, vino la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, pero no termina ahí. Hay algo más. Vaya conmigo a Job 2:9. La historia sigue. Usted diría, hermano, pero ya basta. Cualquiera dijera, ya estuvo bueno, ya perdió a sus hijos. No, faltaba algo más. El tiro de gracia le llamo a esto yo. Como para morirse. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer. Yo espero que no hayan de esas mujeres aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, voltéeme a ver para acá, dijo el pastor. Entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Ese es el tiro de gracia. Y le dijo, oiga la respuesta del hombre, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿Solo lo bueno y lo malo no, hermanos? Pregunta, porque esta es una pregunta que le está haciendo Job a su mujer. Pero algunos dicen de la mujer de Job que es maligna. ¿Qué mujer esa? Pero póngase en los zapatos de ella también. Había perdido sus 10 hijos. Había perdido todos sus bienes, sus hijos, y ahora su esposo estaba tirado en ceniza, con una enfermedad maligna.
que no se le podía acercar a ella. ¿Tenía razones? Sí, tenía sus razones. Tenía argumentos de amargarse. Porque, oiga, porque todavía lo que era más grave era ver a su esposo sentado en la ceniza y hecho un desastre. Oiga, entonces sucumbió el resentimiento y la rebelión. En ese momento, hermano, es donde sucumbe el resentimiento y pueden haber resentimientos. Porque eso fue lo que pasó en ella. Y sí tenía argumentos. Sí, por eso le dice a Job así. Porque ella estaba herida, estaba dolida. Había enterrado a sus 10 hijos. Había quedado sin bienes. Su esposo estaba tirado en ceniza. Estaba con una lepra que la Biblia dice que era una sarna maligna. Entonces la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero dice que vino la rebelión a la mujer, vino el resentimiento, pero dice que se puso contra su esposo, pero Job diciéndole a Job, ¿aún retienes tu integridad? En otras palabras, le dijo, ¿de qué te sirve ahora tu fe? Ahora que viene la tribulación, Dios no te ayuda. Eso es lo que le estaba diciendo. La mujer estaba resentida. ¿De qué te sirve, Job, ahora? ¿De qué te sirve todo lo que tenías, tus bienes, tenías tus hijos? Todo te ha sido quitado. Por eso, hermano, a veces hablamos de la mujer de Job, pero no vemos lo que ella estaba pasando. Y fue la única que se le dejó a Job. Y por un propósito le dejó Dios la mujer a Job. Pero mire, yo le hago un breve repaso, por ejemplo, de estos valles. Primer valle, la pérdida de los bienes. Todas las ovejas, todos los camellos le fueron quitados. La pérdida de sus hijos, sus 10 hijos, fueron quitados. La terrible enfermedad y algo más, se desmoronó su matrimonio. Yo no sé cuántos matrimonios se están desmoronando aquí, hermano. Yo no conozco la vida de los matrimonios acá, ni deseo conocerla porque no le voy a poder ayudar. Tal vez a lo que alcance yo es a ir a orar por usted. Pero quien le puede ayudar a los matrimonios se llama Jesucristo. Pero yo no sé cuántos matrimonios están por desarmarse, porque el diablo eso es lo que quería lograr entre Job y su mujer, que su matrimonio se desmoronara. Y se estaba desmoronando a pedazos, porque la mujer llegó resentimiento, llegó dolor a la mujer. Entonces, mire, pérdida de los hijos, la terrible enfermedad y su matrimonio se estaba desmoronando. Hoy podemos orar por los matrimonios aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay matrimonios, hermanos, que el diablo ha logrado meter su mano ahí y se están desmoronando. Aquí se ven bonitos, las parejitas, ¿va? Como aquellos pájaros, cuando se paran la parejita, allí se ven bonitos. Pero a veces en nuestros hogares, hermanos, no aquí en otra iglesia, pero en nuestros hogares es campo de batalla. ¿Cuántos dicen amén? Esa es palabra de Dios, hermano. Dios ama los matrimonios. Dios bendijo los matrimonios allá al principio, porque las iglesias se forman de matrimonios, de familias, pero el diablo odia a las familias. El diablo quiere ver las familias separadas. Y eso fue lo que logró aquí en este valle. Se le desmoronó el matrimonio. Como que si no era poco con la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, la terrible enfermedad, su matrimonio se estaba desmoronando. ¿Qué le parece a esos valles? ¿Cuántos anhelan esos valles? Terrible. Pero tenemos que pasar por valles, porque viene lo bueno. Viene lo bueno y es cómo enfrentar esos valles. Es excelente cómo Job nos enseña a cómo enfrentar esos valles. Yo le mostré cómo pasó los valles, todo lo que se le vino encima, pero ahora yo le quiero decir cómo usted debe de enfrentar esos valles. Y Job
nos enseña perfectamente por medio de la palabra de cómo debemos enfrentar nuestros valles. ¿Cuántos quieren saberlo? Número 1, vaya conmigo a Job 1:20. Allí está el primero. El primer valle que él enfrentó fue la pérdida de sus bienes. Pero allí nos habla de algo que es esencial en nuestra vida cristiana. Dice, entonces Job se levantó. El tema sigue siendo levantándose de las ruinas. ¿Cuántos dicen amén? Así se llama el tema. Dice, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? ¿Cómo reaccionó? ¡Qué reacción, hermano! Ese es calibre de un hombre que perdió todo, pero no perdió su fe. Le pudo quitar todo el diablo, pero no le pudo tocar su fe. Y ese es el primer inciso de cómo enfrentar estos valles. Que tu fe no te falte, hermano. Porque lo que el diablo no anhelaba es quitarle todo a Job, sino robarle su fe. Porque si su fe menguaba, él iba a hablar en contra de Dios. Y él se iba a ir en contra de Dios como se fue la mujer. Logró hacer mella en la mujer, pero no logró hacer mella en el hombre. Porque Job estaba parado en su fe y él no creía que todo lo que estaba pasando era obra del diablo, sino obra de Dios. Porque Dios lo estaba probando qué calibre era él. Dice él, entonces se levantó, estaba tirado en ceniza. Es lo que leíamos. Estaba tirado y la mujer lo vio postrado en ceniza y por eso le dijo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún de qué te sirve tu fe? Eso fue lo que le dijo. Pero el hombre se levanta y rasga su manto, dice, y su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Quién puede adorar en esas situaciones? ¿Quién es el único que puede adorar? Es aquel que tiene su fe puesta en Jesucristo. Es aquel que no le ha logrado el diablo tocar su fe. Es aquel que no camina por vista, sino camina por fe. No entiendo lo que me está pasando, fue lo que dijo Job. No puedo entender esto que me está pasando, pero sé que mi fe no está puesta en las cosas materiales. Mi fe no está puesta en los animales, ni los hijos, ni la familia le robaron su fe. ¿Por qué? Porque para Job no era lo primordial su familia. No era su mujer lo primordial. Lo primordial para Job era Dios. Entonces, cuando tú tienes prioridades, hermano, aunque venga el valle de sombra y de muerte, vas a seguir creyéndole a Dios. Vas a seguir caminando en fe. Vas a seguir como aquellos hombres de fe en Hebreos 11, que dice la Biblia que por fe apagaron fuegos impetuosos. Lograron, dice, batallas contra los enemigos por fe. Por fe la propia Sara, ya siendo estéril, bien, estaba de edad avanzada, logró concebir, pero todo fue por fe. Entonces el diablo lo que quiere es tocarte la fe, hermano. Si tu fe se pierde en medio del valle, hermano, nosotros estamos perdidos. Pero Job nos da una lección, y una lección donde dice él, Jehová dio y Jehová quitó. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Y Dios te lo puede quitar en cualquier momento, porque Él te lo ha dado. Si alguien te regala algo, tiene la potestad de quitártelo. Y cuando te lo quiten, no vayas a empezar a hacer berrinche. No, haz lo que hizo Job. Bendito sea el nombre de Jehová. Porque Él dio y Él quitó. Él tiene la potestad de dar y Él tiene la potestad de quitar. Entonces, ¿cómo reaccionó Job en esta prueba? ¿Qué dijo cuando los ataúdes fueron bajados a la tumba recién excavada? Se postró en tierra y adoró y dijo, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque su fe estaba intacta. Su fe estaba intacta.
¿Sabe por qué salió avante este hombre, hermano? Porque todo se le fue quitado, pero su fe no se la pudieron quitar. Esos son los cristianos que Dios está buscando. Hombres y mujeres llenos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Te va a llegar la pasada por el valle, hermano, pero Dios te está preparando hoy. Dios te está preparando para cuando pases y tu fe no mengue. Tu fe siga creyéndole a Dios, que aunque no veas, hermano, aunque veas el horizonte oscuro, porque a veces se ve así, a veces se ve el horizonte oscuro, pero en cada oscuridad hay un amanecer de Dios. Y siempre aparecerá el sol de justicia a nuestro favor. Cuando el mundo dice algún refrán por ahí que he oído por ahí, dice, después de la tormenta viene la calma. ¿Ha oído ese refrán? Sí, pero ese es el refrán del mundo. Dios no dice eso. Dios te dice estas palabras: yo soy la paz en medio de la tempestad. ¿Oyó eso, hermano? Dios no te dice, después de la tormenta viene la calma. Él te dice, yo soy la paz en medio de tu tempestad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted no se alegra por eso. Eso es lo que Dios te dice. El mundo nos dice, no te preocupes, hermano, después de la tormenta viene la calma. Es un dicho de la humanidad. No, Dios en su palabra dice, yo voy a hacer tu paz en medio de la tormenta, en medio del desierto, yo voy a estar contigo. Entonces, la fe que Job tenía no era una fe de esa que tenemos hoy en día. Hay una fe que Dios le llama como el grano de mostaza. Yo no sé cuántos conocen el grano de mostaza. Aquí, ¿lo conoce usted, hermano? Ay, cuesta verlo, lo que ya casi no miramos, ¿verdad? Cuesta verlo. Una vez el pastor nos llevó a un estudio y no se me olvida a mí. No sé de dónde las había agarrado él, dónde las había, pero llevaba una bolsita así. Pero en esa bolsita iban como unas 10 semillas de mostaza. Y empezó a sacar una por una y nos dio una cada uno. Y nos dijo, si tan solo su fe fuera así. Aleluya, dije yo. Y no podía ver aquel. Mire. Entonces, esa es la fe. Pero habla que debe de ser una fe progresiva. Porque si usted siembra esa semilla, el árbol que nace es un árbol frondoso. Entonces, la fe de nosotros, hermanos, debe de ir de aumento en aumento. Ayer tuviste fe en Dios, hoy debes de tener más fe en Él. Porque su palabra dice que ayer fue una nueva misericordia de Dios, hoy es otra nueva misericordia. Hoy es una nueva misericordia de Dios para nuestra vida. Y por eso es que estamos aquí nosotros, porque su misericordia nos alcanzó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, Job nos enseña que en el valle lo que tú debes de tener es fe. Yo voy a orar por los que no tienen fe y por los que tienen, para que se las aumenten hoy y para que Dios nos aumente la fe en medio del valle, porque a Job no le pudieron robar su fe. Entonces, mire, vamos al segundo. Déjeme ver. Vamos a ir a ver el segundo, cómo enfrentó con fe. Y esa es la fe que agrada a Dios. Hay una fe que agrada a Dios. Yo pude hallar una fe por ahí que es la que agrada a Dios. Y dice un comentario que escribí allí. Dice que no seamos incrédulos de sus promesas. Que aunque toquemos a la puerta y esta no se abra inmediatamente, aunque los muros no se caigan después de los 7 días, habrá que seguir dando vueltas. Si es que de esa manera Dios ha determinado. Y aunque todo parezca negativo, el profeta Habacuc, oiga, dijo en Habacuc 3:17, vaya conmigo allí, 3:17 al 19. Y allí, hermano, ahí era otro lugar donde no había nada. Pero donde no hay nada, es donde Dios va a obrar. Donde te has quedado sin nada, es donde Dios va a mostrar su poder. Vaya conmigo a Habacuc 3:17 al 19. Y cuando usted lo tenga, si lo encuentra, ¿verdad? Él lo encontró, gloria a Dios.
Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en el corral. Diga esto, hermano, diga esto conmigo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted ve lo que está pasando el profeta Habacuc. Dice él, no hay nada en los corrales. ¿Se ha quedado sin nada alguna vez usted, hermano? ¿O no lo han pasado por ese proceso? A mí ya me dejaron, como dijo allá, liso, sin nada. Pero yo alabo a Dios porque en ese momento yo vi la gloria de Dios, hermano. Me dejaron sin nada en la refri. Me dejaron lo único que había en mi casa esa vez, le cuento, y gloria a Dios porque no me visitó, era hielo en la refri, porque la refri siempre hace su hielo, ¿verdad? Pero me pasaron por ese proceso y yo no lo entendía, en el proceso no lo entendía. Yo le decía a Dios, Señor, este es tu siervo, este siervo ya predica, le decía. Mire la postura de alguien que no ha pasado por esos procesos. Señor, si yo soy un líder de evangelismo, Señor, si yo voy a las calles, poniéndole, el Señor le dijo a Elías, eso me dijo a mí, no te preocupes, si hay 7,000 más que no han doblado rodillas a Baal. Muy importante se cree uno a veces ante Dios por lo que uno está haciendo y a veces no está haciendo nada. Entonces Dios lo tiene que confrontar a uno. Entonces ya cambia la oración. Entonces cambió aquella oración y dijo, Señor, tu palabra dice que yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya la cosa allí cambia, hermano. La cosa cambia de un altivo a un necesitado de Dios en el tiempo del valle, en el tiempo que no tienes nada. Y me acordé de Elías. La Biblia dice que fue llevado al arroyo de Querib, donde no tenía nada, donde solo había agua. Pero dice que Dios le envió unos cuervos por ahí. ¿Y los cuervos le llevaban qué? Carne y pan. Y digo yo, ¿y por qué estos bárbaros no se comían la carne si son carnívoros? Porque lo que es para ti, el diablo no te lo va a quitar. Lo que Dios te manda para ti, el diablo no lo va a poder quitar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y entonces me gozaba yo porque digo, si lo que Dios tiene para mí es mío, nadie te lo va a poder robar, hermano. El diablo va a hacer todo lo que esté a su mano, pero no te va a poder robar lo que Dios ya envió para ti. Entonces recuerdo, hermano, esa vez que aquel muchacho, Davidcito, estaba tiernito, estaba pequeño. Y le digo yo que uno es grande, pues es hacer ayuno, ¿va? En esos momentos críticos, dice, voy a hacer ayuno. Tal vez así hace ayuno uno. Hacer ayuno, pero los niños no entienden. Los niños lo que hacen es llorar. Y los niños dicen, yo quiero comida, papá. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde, hermano? Es cuando tu fe tiene que salir a relucir. Es cuando un hombre, una mujer se debe de humillar delante de Dios y decir, mi Dios es todo proveedor. Y aunque ahorita no tenga nada, pero Él va a proveer. Y eso es lo que este siervo hizo. Se sentó a la mesa. O sea, no había nada. Literalmente no había nada, hermano. Me senté a la mesa y dije, por fe, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La oración. Me humillé delante de Dios. A los minutos tocaron la puerta. Y yo dije en mi corazón todavía, dudando del poder de Dios, ¿y ahora quién nos viene a visitar? Si nosotros no tenemos ni qué ofrecerle. ¿En qué momento llegó
alguien a nuestra casa cuando estamos sin nada. No, ¿sabe quién era? Era la vecina, una chinita. Venía cargada de alimento. El cuervo que Dios había enviado había llegado a tocar la puerta, porque Dios es un Dios proveedor, porque Dios no te dejará morir de hambre. Dios te pasará por ese proceso para que aprendas a depender de Él, porque a veces dependemos de las circunstancias, dependemos de un cheque, pero nosotros no dependemos de un cheque, dependemos de la gracia de Dios, dependemos de que Dios. Entonces llegó y me dice, está Marisa, porque ella era chinita. Entonces le decía a mi esposa, sí, le digo, por ahí está. Pero esa chinita venía cargada de alimento. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Y recordé esa palabra cuando los cuervos le llevaban carne, porque llevaba carne. Y cocinada, le cuento, para no cocinar. Entonces, cuando te pasan por esos procesos, hermano, cuando estás pasando por el valle, que tu fe no te falte. Que tu fe empiece a decirle al Señor, sí, yo estoy pasando por un valle, yo estoy pasando por escasez, pero tu palabra dice que yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, Dios hará descender el alimento que tú necesitas, porque ¿cómo te dejará morir? Si Moisés le dijo estas palabras, cuando dijo, hazte un lado, Moisés, yo voy a raer este pueblo que me ha causado enojo. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Qué va a decir los egipcios que tú los sacaste de allá para dejarlos morir? Y eso yo creo que le caló a Dios, porque Dios no deja morir los suyos. Jamás los deja morir, siempre los sacará avantes. Y aunque te pase por los valles, Dios estará contigo. Entonces dan gloria a Dios. Entonces Habacuc dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den el mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cuántos se han alegrado en el tiempo de la crisis? Muy pocos, va. Yo ya sabía eso. Nomás le pregunté para estar seguro. Pero ¿quién se puede alegrar, hermano? Solo aquel que tiene su fe puesta, una fe inquebrantable como la de Job. Esa fe de Job era inquebrantable. Mire, cualquierita, hermano, cualquiera de nosotros en una prueba de ese calibre, yo le aseguro que habla en contra de Dios. Señor, si ya me quitaste los bienes, Señor, me quitaste los hijos y ahora una enfermedad y ahora me está pasando esto. Es porque Dios te ama, hermano. Por eso es que te pasa lo que estás pasando. Yo no sé qué está pasando, ¿va? Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe los valles que estás atravesando. Pero ahí, en el valle de sombra y de muerte, en el valle de lágrimas, Dios estará contigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero entonces, ¿cómo enfrentó? Lo enfrentó con fe. Lo enfrentó con valentía, con fe. No se desmoronó su fe. La de la mujer se desmoronó, pero la de él no. Pero también había otra característica en Job. Y vaya conmigo a Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Oiga, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad. Diga conmigo, integridad. Maldice a tu Dios y muérete. La integridad, hermano. Tú debes de enfrentar los valles con la integridad que Job nos enseña. Integridad, estuve buscando por ahí, es una persona leal. Es una persona que le es leal y no da la espalda a quien es su amigo. Oiga, con la lealtad hay una cuestión de honor,
de fidelidad y de gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios aquí? Amén. Debe de haber gratitud, debe de haber lealtad. Era leal ese hombre a Dios. Tan leal era que la misma mujer y el diablo le repiten: aún retienes tu integridad. ¿No ves lo que te está pasando, Job? Pero dice que no perdió la integridad de él. Siempre le fue leal a Dios. Siempre adoró a Dios en el tiempo de la dificultad. Siempre dijo: no es Dios el que me dio todo y no es Él el que me lo puede quitar. Eso se llama lealtad a Dios. Cuando tú reconoces que Dios te ha dado las cosas, cuando tú no dices: yo lo he hecho con mis propias manos. No, Dios te ha dado todo lo que tienes. Pero fíjese, ¿qué has hecho en esos momentos difíciles y duros en los que no entendemos lo que nos está pasando? ¿Crees que a Satanás le interesaba que Job perdiera sus bienes? No. A él no le interesaba que él perdiera sus bienes. El interés del diablo era que él perdiera su integridad. La integridad de Job no era por lo que él tenía, no era por su familia. Ese hombre le era leal a Dios porque Dios es Dios. Sí me escuchó eso, hermano, y me logró entender. A Dios no se le es leal por lo que Él te da. A Dios no se le es leal porque Él te bendice todos los días, no. A Dios se le es leal porque Él es Dios y Él está sentado en el trono de gracia. Y cuando tú aprendas a serle leal a Dios, de esa manera podrán venir los valles y vas a seguir siendo íntegro, siendo leal a Dios. Porque hay personas, hermanos, que en los valles dejan de buscar a Dios, se ausentan, ya no vienen a la iglesia. Le fuiste desleal a Dios solo porque estás pasando por valles. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se ausente de la iglesia, hermano. Busque a Dios en los valles, porque Él te va a llevar al monte. De los valles te va a traspasar al monte, pero necesitas ser íntegro y leal a Dios. Ese es cómo Él enfrentó esos valles. ¿Cómo los enfrentó? Los enfrentó con fe y los enfrentó con integridad. ¿Pero qué más? Vaya conmigo a Santiago 5:11. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más tenía este hombre llamado Job? ¿Qué más que el diablo dijo? En un momento, déjeme pensarlo, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino al diablo: ¿y este qué es lo que tiene? ¿A este qué más le puedo hacer? Porque fíjate que el diablo llega delante de Dios y le dice estas palabras: mira, ese hombre te es leal y te es íntegro porque tú lo bendices. Así le dijo el diablo a Dios. Le dijo: pero tócale su hueso, tócale su carne, a ver si no blasfema contra ti. Y le dice a Dios: hagamos un trato, tócalo, pero no toques su alma. ¿Y qué hace el diablo? Va y le toca su cuerpo con una sarna maligna. El diablo esperando, hermano, que aquel blasfemara contra Dios. Y resulta que aquel no blasfemaba, sino que aquel bendecía a Dios por lo que le estaba pasando. Cuando el diablo se enfrenta a un cristiano de ese calibre, ahí es donde tiene que retroceder, hermano. Ahí es donde dice: yo ya no puedo con este, ya le hice de esto, ya le hice de lo otro, y esto, en vez de maldecir a Dios, más bien lo bendice. Porque eso fue lo que hizo Job. Dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Pero mire, Santiago 5:11, que dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso y compasivo? Es tan compasivo que Él se compadece cuando estás pasando, cuando estás llorando. Él es el que se compadece. Fíjense que aún los humanos se compadecen cuando ven a otro llorando. Yo no me gusta ver a otro llorando, porque como que me duele el verlo llorando por alguna circunstancia adversa. Pero Dios es experto en compadecerse de ti y de mí. Dice que se compadece
y es misericordioso. Pero lo que me interesa aquí es que dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dice aquí el apóstol Santiago, dice, ¿habéis oído de la paciencia del cielo? ¿Ha oído usted de la paciencia de Job? ¿Han oído ustedes? Si usted ha leído la Biblia, lo ha oído, hermano. Ha visto la paciencia de Job y ha visto el fin del Señor, como diciéndonos a nosotros, han visto cómo este hombre padeció y tuvo paciencia. El salmista nos dice, pacientemente esperé. No se puede esperar si no se espera pacientemente en Dios. En el tiempo del valle, hermano, porque cuando tú pierdes eso, la paciencia, te vas a volver a hacer cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero le está hablando a los pacientes, a los que enfrentan los valles, que lo enfrentan, y dice, y me hizo sacar del pozo. ¿En qué pozo estaba? De la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Definición de paciencia, oiga, la paciencia se define comúnmente como la capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrir sin enojarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sufre sin enojarse? Yo ya lo he visto bravo. O sufrir sin enojarse y molestarse. Esa definición la encontré allí y me pareció interesante. Se lo vuelvo a repetir. La paciencia se define comúnmente como la capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrir sin enojarse o molestarse. Y eso lo tuvo Job. No se enojó, no se molestó, esperó las demoras, porque se demoró, hermano. Si usted ve desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42, viene a ver la respuesta de Dios. ¿Cuánta demora hubo ahí? Póngale la pluma. ¿Cuánta demora? A veces se demora Dios, pero es porque Dios está trabajando en nosotros. A veces se demora y dices tú, pero en esas demoras, hermano, allí en la demora es donde tú debes de caminar pacientemente. Yo hoy no vi la respuesta de Dios, pero la puedo ver mañana. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a ver la respuesta tal vez de Dios mañana, pero la veré pasado mañana. Nunca vas a perder la fe y la paciencia de que vas a recibir algo de Dios. A Habacuc le dieron una visión y le dijeron, mira Habacuc, te va a llegar la promesa. No le dijeron fecha ni hora, pero le dijeron, pero espérala, porque de cierto te va a llegar. Lo que usted está esperando le va a llegar al tiempo de Dios, no al tiempo suyo, porque usted quiere que le llegue ahorita. Yo sé que usted quiere que le llegue ahorita, pero es el tiempo de Dios. No sé cuánto llevas orando, si es que está orando, ¿va? Algunos dicen, hermano, pero es que usted no sabe mi situación. Yo ya oré 1, 2 semanas. Siga orando. Siga esperando. Y hágalo de esta manera. Hágalo con paciencia. No reniegue. Dele gracias a Dios por las circunstancias adversas. Job dijo, todo lo que Él me dio, Él me lo quitó. Pero yo una cosa voy a hacer, me voy a postrar delante de Él y lo voy a empezar a adorar. Y lo voy a empezar a bendecir. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién va a hacer eso? Solo aquel que no le han tocado su fe. Porque hay muchos cristianos que el diablo ha tocado su fe. Y han menguado. Y han dejado de buscar a Dios. Cuando pasan por los valles, cuando pasan por los desiertos, cuando en el desierto el calor, ha sentido el calor del desierto. Yo no sé quiénes han pasado por el desierto aquí. Yo pasé por el desierto y caminé 8 horas en el desierto. Un bote de agua que me dieron por ahí.
Mire, solo medio mojaba mi lengua porque yo sabía, ya nos habían dicho, no te lo tomes de un solo porque se te va a acabar y te vas a morir. El desierto es un lugar, hermano, donde la calor es extremadamente fuerte. Siente que se te queman la planta de los pies. Sientes el calor ardiente. Pero eso se llaman valles. Cuando te pasan por ahí, vas a sentir que te ahogas. Pero dice su palabra que Dios abre, ¿qué? En los desiertos que abre fuentes de aguas para los que vienen con sed. Pero son los que tienen paciencia en el tiempo que Dios los... Porque a Job no lo está probando, no lo está probando el diablo, lo está probando Dios. Porque Job, el diablo le dice a Dios, no, si Él te adora y Él te bendice porque está bien, porque está bendecido. Y qué fácil es eso, hermano, venir a la iglesia cuando Dios te dio una casa, cuando Dios te dio un carro nuevo, cuando Dios te abrió una fuente de trabajo y te aumentaron el sueldo. Viene uno ahí y empieza uno a danzar. Pero ¿qué tal cuando te están pasando la planadora? Se te acabó el gozo. Estás como aquellos como que quieren danzar y no se arrancan, como el elefante, ¿verdad? ¿Qué tal ahí? Ahí es cuando se ve el verdadero adorador. Ahí es donde se ve el calibre de cristiano, la madurez que has alcanzado, en que sabes que estás pasando por necesidades, pero es necesario adorar a Dios. Porque cuando tú adoras a Dios en medio de las circunstancias adversas, entonces Dios está presto para sacarte del valle y subirte al monte. Mire a José. Cualquier cristiano que no sea José, si la familia, hermano, los hermanos lo odiaban, dice, en la cárcel, lo metieron a la cárcel injustamente. En otro hubiera dicho en la cárcel, Señor, pero ¿por qué si yo? La Biblia habla de Job lo mismo, dice que era justo, temeroso de Dios, sí, pero lo iban a pasar por allí, porque a nosotros hoy en día nos iba a enseñar el Señor por medio de su palabra que se puede salir de los valles. Si Job pudo salir de esos valles, nosotros podemos salir. Por eso el tema se llama levantándose de las ruinas. Levántate en esta mañana de las ruinas, hermano, y bendice a tu Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso fue escrita la palabra. La palabra fue escrita para que nosotros veamos que aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento imponían sus propias vidas. No le temían a nada, hermano. Venían las circunstancias adversas y ellos seguían adelante. A Pablo le decía, te van a apedrear, Pablo, no vayas por ahí. No me importa que me apedreen, yo tengo que llevar el evangelio de Jesucristo. Yo tengo que seguir predicando. Pero esa es la iglesia que Dios está buscando hoy en día. Esa iglesia que sabe que hay momentos críticos en la vida, pero que de esos momentos críticos tenemos a alguien que nos va a ayudar. Pero ¿qué más? Vaya conmigo porque ya me mandé. Me cuesta acabar. Pero ¿qué más? ¿Cómo enfrentó él esta prueba? Vaya conmigo a Job 1:20. Ahí mismo, donde leíamos. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra y adoró. Oiga, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Alguna vez le has dicho así a Dios? En el momento de crisis, ¿para qué no se lo hemos dicho? Ahora es cuando podemos aprender por medio de su palabra que en medio de las circunstancias nosotros le podemos decir al Señor, Señor, sea tu nombre bendito en medio del valle. Ahí, hermano, porque dice que para Job, oiga, sus hijos, sus bienes no fueron suficientes para que él renunciase a Dios. No era suficiente quitarle los bienes, no era suficiente quitarle todo lo que él tenía, no era suficiente para él. En otras palabras, el lugar que él ocupaba, oiga, que Dios ocupaba en el corazón de Job, no podía reemplazarlo ni los hijos,
ni los bienes no lo podían reemplazar ese amor que él sentía por Dios. Hermano, el valle no es para que te alejes de Dios, es no para que pierdas el amor hacia Dios. Dice, durante la primera tentación de Job, le demostró a Dios que su amor por él y por el camino del temor a él y apartarse del mal superaba todo lo demás. Esta prueba no hizo más que proporcionarle a Job la experiencia de recibir una recompensa de Jehová Dios y de que él le quitase de sus propiedades y sus hijos. No era suficiente eso. En cualquiera de nosotros eso puede ser suficiente para que nos alejemos de Dios. En uno de nosotros hoy en día, estoy hablando de los cristianos hoy en día, tal vez no usted va ni aquí, pero en otra iglesia, algo así lo puede hacer retroceder, algo así lo puede hacer apartarse del amor de Dios, cuando la palabra dice, y el apóstol Pedro dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, está una lista el hombre ahí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Nadie me puede separar del amor de Dios. A este hombre pudo bendecir a Dios en medio del valle porque él sentía un profundo amor por Dios. Qué amor tan grande, hermano, de ese hombre que se le quitaron los hijos y dijo, mi amor no está en mis hijos. Claro, nosotros amamos a nuestros hijos, amamos nuestra familia. Yo no sé si usted ama a sus hijos, yo los amo a ellos. Y dice uno, yo daría mi vida por mis hijos, va. Eso es lo que dice un padre y una madre. Pero no debes de amar más a tus hijos que a Dios. No debes de amar más a tu esposa que a Dios. Porque Dios es el que se merece toda honra y gloria. Y cuando tú amas a Dios vas a poder amar a los demás. Vas a poder amar a tu esposa y a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo enfrentó esos valles? Bendijo el nombre de Dios. Yo me preguntaba, hermano, ahí estudiando este tema, ¿quién puede hacer eso, hermano? ¿Quién lo puede hacer? Es alguien que tiene un amor profundo por Dios cuando se te ha quitado todo. Pero veamos la vida renovada de Job, que eso es lo que me interesa. La vida renovada, después de que este hombre enfrentó esos valles, los enfrentó con fe, los enfrentó con paciencia, los enfrentó con integridad. El diablo quería que Job fuera desleal a Dios. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, que le seamos desleal a Dios. Pero nosotros seguiremos siendo leal a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levante sus manos si quiere ser leal a Dios. A ver, quiero ver los leales aquí. Hay algunos por ahí que no, ¿verdad? Bueno, pero debemos de serle leal a Dios. En los tiempos de angustia, en los tiempos de bendición, Pablo dijo estas palabras: yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Cuando tú aprendes a vivir de esas dos maneras, le vas a ser leal a Dios. Job 42, para terminar. Job 42, versículo 10 al 13. Yo termino con esto, hermano. ¿Lo tenemos? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Usted ve y dice, y bendijo Jehová, oiga esto, el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas.
Si usted estudia el principio, la vida de Job, dice que él tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes y tenía 500 asnas. Al principio, al postrero tiene el doble. En vez de 7,000 tenía 14,000 ovejas. En vez de 3,000 tenía 6,000 ovejas, camellos, perdón. Y en vez de 500 tenía 1,000 bueyes y tenía 1,000 asnas. Todo se le regresó al doble. ¿A cuántos quieren el doble de Dios aquí? Levanten la mano los que quieren el doble de Dios. Ahí está bonito, ¿va? Pero vaya al tema desde el principio. Sí, es que así trabaja Dios. Dios no trabaja de otra manera. Dios no te va a bendecir antes de pasarte por el desierto. Indudablemente, Dios nos quiere bendecir en esta iglesia. La hermana Becky oraba por esta iglesia, dice con el corazón, me llamó mucho la atención cuando ella decía, yo he orado, dice, para que esta iglesia sea una iglesia que use sus manos para llevar una palabra, para hacer la obra de Dios. Y mire qué bonita la oración. Pero Dios quiere bendecir esta iglesia. Pero antes de bendecirla, se va a pasar por valles. No te quiero decir que te van a quitar a tus hijos porque ya no vas a volver a la iglesia. Dios hace como Él quiere. Yo no sé lo que te tiene que quitar, pero te va a quitar algo para la postre dártelo el doble. Pero en ese momento tú tienes que enfrentar ese valle o ese desierto con tu fe intacta. Esa fe, hermano, que esa fe no te la robe el enemigo. Esa fe que Dios depositó ahí, porque no es ni de nosotros. Dice que Él puso fe en nosotros para creer en el Hijo de Dios. Y esa fe tiene que ir creciendo día con día. Así es de que póngase de pie, yo voy a orar esta mañana por aquellos que están pasando por valles. Por aquellos que están enfrentando los valles también. Yo creo que debe de haber de esa gente aquí, ¿verdad? Debe de haber. Porque somos la iglesia de Jesucristo. Y si estamos enfrentando valles, yo le voy a invitar a que se venga un momento, ya nos avanzó el tiempo, pero unos minutos para orar por usted, hermano. Yo voy a invitar a los hermanos líderes, si se vienen, para orar por los que vengan al frente. Hermano, vimos la vida de Job. Qué calibre de cristiano. Vimos cómo enfrentó estos valles. Vimos que el diablo quiso robar su fe, pero ¿sabe por qué Job salió adelante? Porque Job recuperó todo lo que había perdido, porque él perdió todo, menos su fe. Porque él perdió todo, pero menos su esperanza en Dios. Hermano, si tú has perdido tu fe, puedes venir al frente y decirle al Señor, Señor, auméntame mi fe. Auméntame la fe, Señor. Yo voy a invitar a que te vengas aquí adelante, hermano. Vente con nosotros, vamos a orar a Dios esta mañana. Dios está en este lugar. Cuando yo preparaba este tema, yo le decía al Señor, Señor, bendice a aquellos, Padre, que están pasando por pruebas, por valles, por enfermedades, por circunstancias familiares, tal vez tu matrimonio, hermano, tal vez tu matrimonio no está de la mejor manera. Ven a ponerlo delante de Dios. Los que son humildes, los que son sencillos, vienen delante de Dios, porque Job dice que se levantó de las cenizas, dice que se postró delante de Dios y empezó a adorarlo. Yo me imagino a Job diciéndole al Señor, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, yo ya perdí mis hijos, yo ya perdí tal vez mi esposa, yo ya perdí todos los bienes, Señor, yo no quiero perder mi fe, yo no quiero perder mi esperanza. Tú le puedes decir al Señor hoy, y los que no han venido, empecemos a orar ahí por los que han venido, porque aquellos que están pasando por valles, hermanos, necesitan
que nosotros oremos unos por otros, dice su palabra, para que ellos, Dios les aumente la fe, que no pierdan la esperanza, porque si se pierde la esperanza, realmente el enemigo habrá logrado su cometido. Pero yo declaro esta mañana, Señor, que aquí hay gente que tiene fe en ti, que aquí hay gente que está pasando por los valles, pero está confiando en ti, que aquí hay gente, Dios mío, que tal vez está pasando por circunstancias que no las entienden, pero tu palabra dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios te puede oír esta tarde ya, hermano. Dios puede obrar a favor tuyo, pero sobre todo Dios, el Dios de consuelo, el Dios de misericordia estará contigo y te irá consolando y te irá mostrando tu misericordia aún en los valles, aún en el valle de sombra y de muerte. Su palabra dice que Él estará contigo todos los días de tu vida.